Sí, chupa me le echa fuera de aquí, hay que meterle actitud, sale del trago, el rey eres tú, Mírame pulir mi tacón, soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Hey, soy la más poderosa, soy la más, soy la más ambiciosa, soy la más, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más, soy la más misteriosa, soy la más, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más. Pose por aquí, pose por allá, una foto más y bla. Envíame, invítame, ódiame, ládrame, que solo escucha tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más, soy la más ambiciosa, soy la más, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más, soy la más misteriosa, soy la más, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódeme, yo soy la más, envídame, envídame. Te quedaste muerta. Toca soportar, perra. Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al tercer capítulo de la 7ª temporada de La Más Draga. ¡Guapa! Me encanta su alegría porque les voy a decir algo. No hay mayor confirmación que estamos en una competencia que la primera eliminación. ¿Y La para verdad. ti? La cabezona. Yo te extrañaré. Se fue la primera pelona. Adiós. ¡Qué bonito! Oigan, es importante que estén al tanto que están en una competencia. Y hay que competir. Claro, porque estábamos buscando a la más de la 7ª temporada, el 7º sello, oigan. Entonces, es importante, por favor, que se enfoquen. Hagan acopio de energía y de creatividad y se enfoquen. Pero bueno, oigan, me encanta este tercer reto. Me encanta este tercer reto porque hoy, en este tercer episodio, estamos buscando a la más dulce. La más dulce. Oye, yo quería sacar así un fleco. Ya como Dulce la cantante. No, eso no lo vayan a poner ya. Es mi reto favorito. Por fin un reto con el cual me siento completamente cómoda. Entonces dije, pues, ¿qué estará bueno? Bueno, bebas, en México existen 70,000 variedades de dulces. Desde que dijeron, yo dije, ya sé qué dulce voy a hacer. Y va a ser un dulce que estoy segurísimo que nadie más va a querer. Porque es un dulce homosexual, porque es el dulce que nadie lo quiere. Es el dulce que todo México odia. Voy a hacer uno de mis dulces favoritos. De esos dulces que son bien baratos. Cámara, vamos a mostrar versatilidad, pero pues siendo la puta que somos siempre. ¡Claro! ¡Claro! En la época prehispánica, los dulces estaban hechos de miel de insectos, miel de maguey, semillas y frutas del lugar. Después, con la conquista, se mezcló azúcar de caña, leche y manzanas. Lo más sencillo, económico, accesible y resistente desde la época prehispánica es la barra de amaranto. Podemos pensar en las alegrías, en las pepitorias, en las palanquetas, pero también en algo más contemporáneo como los mazapanes o los dulces de tamarindo. No es necesario, aquí sí tengo que decirles, no es necesario que sea estrictamente un dulce tradicional prehispánico. Puede ser un dulce contemporáneo si es de alguna empresa mexicana. ¡Ay, no! La verdad sí me dio como pendientito porque venía una estructura
que implicaba un reto para mí estar con ella. Sí, estaba un poquito preocupado también porque me hacía falta la peluca de este reto. No me siento 100% confiada con este vestuario, pero pues vamos viendo a ver cómo se resuelve, a ver si lo logro resolver a tiempo para presentarles algo decente porque estoy temblando bastante, la verdad. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, mis amores, avíspense y que gane. Ay, qué belleza esto. Esto cambia cada día. Muy bien. Bueno, oigan. Y ya saben que siempre vienen sorpresas y hay que tener la mente avispada. Así que sin más, esta belleza, esta reina, esta compañera que vive aquí en mi corazón, con ustedes, Alexis 3XL. ¡Hola, Vengo en Jane sin fondo. Yo decidí volverme musculoca para trepar en el escalafón de esta empresa. ¿Sabes pompear? Muy toque ver Sánchez, muy así de tú lo sabes pompear. Lo sabes pompear. Y yo dije, qué perri. Yo quiero ese modelito, mira, mucho brilli brilli. Yo quiero y admiro mucho a Alexis, pero ya Alexis cada vez que cruza ese bendito corazón, yo digo, ¿pa' qué? Yo rápido, con las gatadas. Oye, de una vez. De una vez, rápido y a lo que vamos. Vamos a formar primeramente grupitos. 3. Van a ser 2 grupos de 4 y un grupo de 5. Rápidamente y sin pensarlo mucho. Formen sus equipos. Nosotras siempre nos hacemos en una esquina las superpoderosas con Connie. No podríamos ser las superpoderosas sin Mojojojo. Llegó Calypso y yo le dije, tú eres bella. Yo dije, ahorita volteo y a lo mejor ya van a ver 3 de mis compañeras esperando así de que, ay, ricura, pues volteo y ninguna, cabronas. No, váyanse mucho a la Ferchis, di. Aquí hay uno de 3 y 2 de 5. ¿Uno de 5? Aquí estamos 5. Aquí fueron. Pues uno de esos 2 grupitos se me separa. Nosotros ya ganamos. Nosotros Fuimos ganamos los primeros, amiguitos. Ni modo. Una persona más. ¿Tú quieres ser al de 3? Ándale, Éramos 3 y nos aventaron a Naila. Ay, pobre de mi hermana, si yo me sentí peluceada, no quiero saber cómo se sintió ella. No, yo sin problema, yo me puedo mover. Me llevo también con todas las chicas que les dije, sin problema. Ahora sí, amigas, viene una de mis partes favoritas de esta competencia, que es cuando todas se ven bien gachas. Vamos a tener nuestra primera draga instantánea de esta temporada. Así que, amiguitas, es momento de que se pongan deportivas. Van a tener 3 minutos. 3 minutos. Y su tiempo comienza ya. Hire Hiromi. Ay, no, qué terror. Qué terror. Dios, jamás en la vida me había listado en 3 minutos y menos de mujer. Así que yo estaba colapsada porque ocupo 3 horas para maquillarme. ¿Cómo me voy a vestir tan rápido? Y dije, me tengo que quitar todo y luego volver a poner todo. Yo así de que pues no me va a dar tiempo de maquillarme y así que me pongo de Kiko preciosa. Y yo dije, me voy a ver guaspa, me voy a ver deportiva, que yo la verdad no voy al gimnasio, mi único ejercicio es de la cuchara a la boca. Una peluquita de gata y dije, ay, me veo mona. A mostrar, coño. ¡A tiempo, estúpidas! Me sentí tan humillada. Me veía yo como un hombre. O sea, yo sé que soy un hombre, pero de eso no se trata. Ustedes me entienden en casita. Me sentía la hormiga atómica, la verdad. Pero pues ahí yo me sentía como innovadora. ¿Me veo guapa o no me veo guapa? ¿Parezco prostituta? Varias se veía como normalmente salen en la pasarela o hasta mejor. ¿Cómo son de bufonas las chingadas jotas? En serio, no soportan esta belleza. Yo me veía bien huerca. Y mi fragmento draga instantánea no se llama Brighty, ni Brillito, ni nada. Yo soy la Kendra Ferretti, mamá. Oigan, la verdad sí se ven bien feas. Me encanta la draga instantánea. Pues, amiguitas, es momento. Ya que tienen sus equipos formados, les daré el nombre del primer chiquirreto de esta temporada. Y el chiquirreto es Pelea de Gallas. Aquí la sorpresa es
que de los equipos que formaron van a pelear entre ustedes. Eso ya no. Ay, no. Es que a ella le encanta hacernos la vida imposible de verdad. Ya tocó aquí desquitarnos, agarrarnos con la que más gorda nos cae, con la que queremos agarrarla de las greñas y despelucarla. Si tenemos que aventarnos, nos tenemos que pelear, nos tenemos que dar en la madre, pues lo vamos a hacer. Mira, de puro verla más draga, mami. Bienvenidos a la pelea de gallas. ¿Están listas para ver su chiqui reto? Sí. ¡Destápense los ojos, estúpidas! Oh, mi señor. Y estoy de pollo, de gallina. Estoy con una cresta aquí. Éramos todas la más Greta Grimm. Todas ustedes tienen que tener todo el tiempo sus manos atrás. Y todo el tiempo deben estar aleteando, mis amores. Y así como los gallos pisan a las gallinas, ustedes tendrán que pisarse los globos que tienen en las patas. La que se vaya quedando sin globos será automáticamente eliminada. Y al final, la ganadora de cada equipo se enfrentará para tener a una única galla triunfal y un premio que sabemos que todas quieren. Pero ese premio no lo descubriremos hasta más tarde. ¿Están listas? Sí. Mames, y yo en medio. No, ya valí porque me pusieron en medio. ¿Para dónde voy a correr? ¿Estamos listas para la pelea de gallas? ¡Claro que sí! Pues su tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Se van a malherir! Ya tenía ganas porque ya necesitaba acción física. Ya necesitaba sacar la energía que me tenía encima, que tenía dentro de mi sercito. Esto es como en el 1. Todas contra una. ¡Dulce, fuera! Me los reventaron todos. Y ya me quedé ahí como estúpida que soy. Ay, no, en serio que sí parecía gallina culeca. O sea, corría por todo lado, alzaba las patas. No te salgas. ¡Gallina! ¡Fuera! ¡Ay, Calipso, fuera! Y me estaba doliendo la costilla, yo no aguantaba. Yo dije, ya tráigame mi salbutamol, que si no me les voy a ir ahorita. Superpoderosa contra Pelona. Vamos, Pelona. ¡Que comiencen las apuestas! El Nahual. Mames. No fue de que si se reventaban rápido no los globos, ahí era hacer que la otra se cansara para que pudieran reventarte ahora sí ya todos los globos que traías en los pies. Connie, písale los huevos. Y guapa fresca. ¿Están listas? La pelea comienza ya. ¡Con coraje! Pues no, amigas, ustedes saben que yo no corro, que yo no empujo. Pero son esos ¡Axel! ¡Eliminada! Amiga, soy la primera de mi... Amiga, yo dije, yo no quiero ser la Pati de este juego. Yo era la que más traía. Nomás se echaban la miradita de que, ¿qué onda? Pero ellas estaban poniéndose de acuerdo para reventármelo a mí, porque me quieren fuera. Es que me dejas a mí sola. Payasa, perra. ¡Te confundas, payasa! ¡Aléjate de mí, mami! Ya duraron mucho. Eso, otro. Eso, perra. ¡Brillitos fuera! Hijas de su madre montoneras que son las hijas de su puta madre. No, sin alzar. Mami, nada más es así, no es tu talento, lo siento. Amigas, a mí me da mucho miedo Detox. Yo dije, esta niña va a hacer lo que sea necesario para ganar. Aléjate que siento que es acoso. Pues ni modo, acoso gallinesco.
Suéltame, aléjate. Vamos con todo, pues, puta madre. Vamos con todo, pues. ¡Mételo! ¡Titos, fuera! Salí volando así, cañoncísimo, me lastimé las rodillas y quedé toda tirada. La verdad, yo estaba bien enojada. ¡Tenemos una ganadora! ¡Caos! ¡Muerta! ¿Están listas para la pelea? Yo dije, yo tengo que ganar esto. No me voy a dejar y le voy a dar batalla a quien se me cruce en este corral. ¡La pelea comienza ya! ¡Ay, estas perras traen tacones! ¡Se van a malherir! No mames. Dije un pisotón de Greta y me va a dejar el pie así como cucaracha aplastada. Cacareando y aleteando. En chinga, fíjate, yo muy perra me puse tacón. ¿Para qué me ponía tacón si andaba más espinada que en chinga y viendo a ver a quién le ponchaba el globo? ¡Ay! ¡Te queda uno! Ah, chica, ni lo veía. Pues que no te lo vean las demás tampoco, estúpida. Y por eso brincaba así como le hacía así. Ya. Naila, descalificada, vente para acá. Todos pensaron así de que no, esta trae taconaxo, ahorita nos va a ponchar y no, la neta fui de las más pendejas. ¡Ay, fuera! Colgué el pico verdaderamente y pues ni modo. Todas son gallinas porque a todas les gusta andar sentadas en los huevos, ¿eh? ¡Ay, Greta! Yo estaba muy muerta, estaba muy cansada. Traía un tacón y un tacón estaba roto y yo estaba literalmente caminando sobre el puro metatarso y dije yo, ay no, Dios mío, qué dolor. Y ya. Si ganó Oslo, pues es que es la más patona. Oye, pinche tenisote de albañil que traía así en chingota con casquillo y todo. Hasta lo traía lleno de yeso, creo. Tenemos a nuestras 3 finalistas, Connie, Caos y Oslo. Está fuerte porque como quiera, Connie da miedo. Connie parece que te va a saltar. Que se asusten, pícalas. ¡La pelea comienza ya! Coconi. Eso me emocionó más porque dije, órale, que griten, porque cuando una grita, se emociona. Mientras más griten, más se emociona la pelona. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cuánto fuera! Cámara. Yo dije, esto es lo que necesita mi vida. También la Caos sí tiene fuerza de cabrón. Vine a lo que vine a jugar. ¡Muérdale una chichi! ¡Pégale! Muerta, devastada, cansada. Caos la Silvia la más, mi niña. Caos. Es momento de recibir tu premio. Y como eres la ganadora, has ganado un sello dorado. Lo cual te otorga una inmunidad que podrás usar en el episodio que quieras, a excepción de la semifinal, así que guárdalo con tu vida. Harta me tienen. Estuve así de ganarme esa inmunidad porque uno no sabe cuándo la va a ocupar. Yo estoy ansiosa para cuando me dan una inmunidad. Porque están dando inmunidades aquí, allá, por debajo, por arriba. Cuando me toca a mí. Si creían que esto acababa aquí, estúpidas,
Si creían que esto era todo, no es así. Porque recuerden que así como hay ganadoras, hay perdedoras. Y las perdedoras son las que perdieron sus globos primero en cada equipo. Así que un paso enfrente, Tulsa, Naila y Axeli. Que nos siguen humillando. Las consecuencias de lo que acaban de hacer son las siguientes. Cada una se va a llevar un sello rojo, amiguitas, que ustedes no saben aún qué significa, pero hay que tenerle mucho miedo. Guarden sus sellitos, estúpidas. No tenemos pelo, ya suéltennos un rato. Pues aquel chingado sello rojo misterioso que yo ya quiero saber de qué se trata ese chingado sello. No sé, es que aquí puede esperar uno lo que sea. Pues ya ni moño dijo la pelona, ni moño dijo la Patti. Qué fuerte esto, la verdad. Qué detox. Verdaderamente. Pues yo siento Que... Ay, lo tiro así tan feo. Sí. Ay, ya, mija. Como si te importara, perra. Pues habla. O sea, sacaré el venenito. Quiero que saque el venenito. Venenito. Ay, mira, voy a sacar la verdad. Esta no le tiene miedo a nada. Esta perra es súper transparente y es bufona, pero de las bufonas que caen bien. Mira, allá también, preciosa. Se van a sacar las dos, di. Las garras, preciosas. A ver, Ábrete. yo siento, no sé ustedes, que Naila se está manejando como muy hipócrita, como muy mustia, como muy niña bien, como todo. Perra, es que trae ganas de morder. Es que la detox es como esas tías que te tiran chingo de mierda, como las tías que acá rato dan fumando y dicen, no vales verga. ¿Qué era, mis amores? Mira, yo creo que a eso te puedo contestar, que no tengo la necesidad de ser grosera con ninguna de ustedes. Eso es una. Dos, a ninguna las conozco como tal, como para decir, ya le voy a empezar a decir, tú eres una esto, tú eres una lo otro y tú eres así. Lo que te puedo decir es que si acaso tú has convivido con personas que te han mostrado su doble cara, eso creo que es muy distinto, pero yo soy una persona que no tengo la necesidad de verdad de tirarle mierda a nadie. Mira, la Naila mustia no es. Tonta tampoco. Yo creo que no me han terminado como de conocer. No confundan ser una buena persona, porque yo no soy buena persona, pero tampoco soy pendeja. O sea, puedo ser una persona vulgar, más no grosera. Y nunca he sido grosero con nadie. La verdad, sigo creyendo que es una persona que tiene muchas caras. Que se quita una, se pone otra, actúa de una forma, actúa de otra. En las cámaras es así de que, ay, soy bien linda, no sé qué, jiji, jajaja. Y cuando estamos fuera de cámaras, avienta bufecitos y así. Mientras las cámaras estaban apagadas, ellas ya se habían empezado a picotear, ellas ya habían empezado a tener ahí roces. Yo estaba ahí cuando Naila le soltó así de que el comentario a Detox y le dijo, te voy a soportar que me bufes, que me ataques, pero con mi arte, no. Hay más personas culeras que se quieren vender como, claro, yo soy la más perra. Pero ¿por qué no decir, claro, yo quiero ser como la más amable, quiero ser la más amiga de todas? Y tú quieres ser una stripper, una chantel. Exacto, es a lo que vamos, la verdad. Okay. Se pasa de buena. Yo creo que a la Naila le falta un poco de maldad y por eso se va a juntar mucho más conmigo y compartimos dormitorio y la voy a llevar por el mal camino. Pero yo creo que más bien Detox no le ha tocado como en estas semanas convivir como mucho conmigo. Cuando estén en el personaje de Naila, como que quiere ser perfecta y a veces lo perfecta no nos hace conectar. Qué hueva estar en un personaje todo el tiempo, ¿sabes? Porque al final del día, esto no es la casa de los famosos. No van a estar con nosotras, encima de nosotras todo el tiempo, ¿sabes? ¿Y tú crees que yo soy y un entonces, personaje? escúchame, estoy hablando. No atrás de las cámaras seas otra cosa que no eres enfrente de las cámaras, ¿sabes? Eso es lo que yo percibo, eso es lo que yo pienso. A mí se me hace muy raro que seas tan, ay, jiji.
Porque me hace. Y yo, qué cabrona eres. Es culerita y ya cuando se prenden las cámaras es de, ay, yo soy una linda, yo soy una hermosura, pero no preciosas. Está fingiendo, está actuando y eso no me está gustando para nada, la verdad. No, pues es que la pinche Detox como que tiene un tercer ojo. Como que de pronto dice, ay, ella no, que chingue su madre y que no. Pues en realidad dice que todas la culera, nadie nos quiere. Es que se me está acabando el veneno, ¿verdad? Ajá, o sea, sabemos que aquí no nos van a proteger, no van a cuidar nuestra imagen y así. O sea, al final del día, si yo soy una puta mierda, va a salir que soy una puta mierda, ¿sabes? Pero al final del día creo que es mejor que sepan que soy una puta mierda a que vaya a un antro y digan, es una mamona, es una pendeja, es un... bla. Y en el programa no se vio, ¿sabes? Porque al final siento yo que aquí nos van a mostrar cómo somos. Todavía a mí no me ha sacado la otra cara, la Naila. La única máscara que le conozco es la que sacó ahorita en la Drag Instantánea. Yo solo digo que cuando uno tiene una máscara, al fin y al cabo se le va a caer esa máscara. Entonces vamos a ver si se le cae o sigue con la máscara. Siempre cuando alguien se pone máscaras, ¡ey! Pero un momento, ¿qué no la de las máscaras era yo? Detox así, la editaron, no sé qué. No, a mí no me están editando nada. Desde que yo llegué estoy siendo igual, pero se lo digo. A mí no me tienes que editar, preciosa. A mí sácame como me quieras sacar, porque yo soy yo soy un artista que no me voy a estar ocultando atrás de una máscara ni nada. Y pues, ajá. Entonces yo te lo digo, güey, no estés de, ay, yo soy linda. No, güey. Pues así está no, bien. güey. Pues es que la Detox también trae mucha gana de despotricar, mucha gana de cámara. Para mí es como una persona demasiado amarga, pero muy dulce. Ay, por el amor de Dios. Este es tuyo, bebé, te lo regalo. Ah, gracias. Para que te envenenes. Pero la Detox anda con todo. Una ya no sabe si te lo está diciendo en serio, una ya no sabe si atacarse, si es broma, reírse, llorar. Pero pues así es Detox, disfrútenla, la verdad. Yo siento que Naila es alguien demasiado inteligente, más bien. Creo que es alguien que está muy concentrada en lo que quiere, a lo que viene, y esa niña viene a matar. Caula Silvia, amiga. Ganó una inmunidad la perra. Ya, en realidad creo que había que meterle compromiso. Y violencia. Porque yo salí con una pierna lastimada. Una de ustedes dos perras me metió un madrazo y traigo la pierna. No, yo volé, hermana. Y yo así. Tú y yo, Detox, habíamos hablado de esto, de darlo todo y de que todo iba a estar bien. Y después que pasó lo que pasó, estabas con una de, no, me empujó, no, me golpeó, no, lo otro. No sé si esto es con la intención de querer crear contenido, querer crear polémica. No, pero sí pateaste. Pero, mira, A mí también me lastimaron la tibia. ¿qué pasó? Caos sale y la empuja y sale volando. Dito, ya fue a dar la perra vestida de Kiko. Ajá, No y luego, pasó. Y luego. Bueno, entonces no estés haciendo comentarios que no tienen ajá. sentido. Y entonces, ¿con quién fui? Di el nombre, ¿con quién fui? Y dije que según me Con aventaste, todas, que cuando no sé estabas qué. allá atrás, yo te estaba Pero viendo. estaba ri. Así que no vengas Eso con lo pinches dices, chismes. eso lo dices a volumen bajito. A Pero cuando volumen vas a decir bajito. algo grande, si lo dices, no, porque me pegó, porque lo otro, porque me empujó, cuando habíamos acordado darlo todo. Y lo listo. dimos todo y no me quejé, porque si me hubiera quejado te lo hubiera hecho de acuerdo. ¿Por qué es lo que en ese estás diciendo momento. ahorita entonces? Te lo hubiera hecho, porque si dices que es para buscar cámara, ahí había cámara y te hubiera dicho que te pasaste de pendeja. Ay, mi Detox, ya, control, calma. Yo estaba como de... Detox como tú quieras. Más bien di quién lo dijo. Más bien di quién te dijo que según estoy hablando. No, nadie me lo dijo, yo te vi, yo te escuché. Yo estaba también sentada ahí Acabas adelante. de decir que alguien te dijo. Ay, Detox, ya déjalo así. No lo voy a dejar así, preciosa. Porque yo sí les digo las cosas en la cara. A todas se los he dicho en la cara. No te estoy diciendo que nadie. Tú Yo dijiste misma que alguien escuché. te dijo. Dale con la silla, perra. ¿Para qué sacan el tema si no van a querer seguir con eso? Es ella, yo no soy. Yo lo quiero confrontar y ella no quiere. Te estoy diciendo, yo misma te escuché, ¿por qué sigues repitiendo lo mismo? Acéptalo y ya. ¿Y por qué no ¿Quieres llegaste? decir otro nombre, otra Entonces, persona, ¿por qué no otra qué? llegaste y me lo dijiste en la cara? Ay, Tú dime te lo por qué estoy llegaste. diciendo ahorita. Porque Ajá, ahorita ¿y lo estás por qué en volviendo a ese hacer. momento por qué no lo hiciste? Porque lo estás volviendo a hacer ahorita. ¿Qué estoy volviendo a hacer? Y es que me ganó, que si me empujó, que si lo otro. Ya, suéltalo. Pues estamos jugando, preciosa. Ahora es Ellas un también juego. se están diciendo que las lastimaste. Punto. Con todas agarra la perra.
Ella vino a agarrarse del chongo. Ella es como la mamá cuando prepara a las niñas hacia el kinder. Las agarra así machín del chongo hasta dejarlas chinas. Eso sí, ahorita sí que nadie se deja. Ahí tú lanzas y en lo que estás lanzando el otro ya te contestó. Ya entienda, es la tercera semana y ya se vuelven locas. Unas entraron locas. Entramos. A ver si otra pelona se va el día de hoy. Estamos en viaje. Pues tú estás pelona, pendeja. Por eso, pendeja. Oye, hoy se acaba de rapar una, ¿eh? Hoy suplantaron a Pati Piñata. Hoy suplanté a Pati Piñata. Connie, Tulsa y las demás temblaron bastante, ¿eh? Porque miren. Pues mira, yo vine a poner la moda de las peloncitas. Me la voy a quitar porque también ya me está creciendo el pelo porque soy de crecimiento rápido. Oye, ¿y la vas a suplantar al rato? Toco madera porque no va a volver a pasar, no va a volver a pasar. ¿Te volver a caer? No. Adiós a eso porque yo sí tengo mi pelito, soy una calva falsa, hago apreciación capilar. Pero mira, yo nada más tengo un 20%. Y pues me agrada que anden buscando nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de ser dragas. De ser este concepto de dragas pelonas. Yo tengo una duda. Yo tengo, porque hace mucho que no hablo y quiero hablar. ¡Habla! Miren, aquí me dejaron un sello rojo aquí en mi mesita. Ay, qué pena. Y yo no quiero este sello rojo porque a mí no me pertenece. Qué pena. Me pertenece porque... de aquí es preciosa. Prenda preciosa. Bebé. Esa es otra cosa que ya tiene que explotar. Por favor. Porque las que tienen sello rojo ya deben estar apretando ese culo que... Así, la tanga ya tiesa. Yo tengo teorías. No sé si vaya a funcionar así. Y se las voy a contar, señores, en casa. Pónganse cómodos. Yo creo que el sello rojo, si yo llego a ser la más, me va a decir, Calypso, eres la más. Pero como tienes un sello rojo, la nueva más es tanto. Y me van a quitar mi más. Puede ser cualquier cosa, puede ser de una vez te vas a tu casa, puede ser cambias el lugar con una que estuvo en las audiciones. Se siente turbio porque no se sabe con qué cagada van a salir ahora los Brunos. Pero, pues ni modo, para eso vinimos, a soltar putazos y aguantar los putazos y pues a ver qué pasa. La vida nos dirá qué es lo que va a suceder con cada uno de los sellos. Con Pati no lo descubrimos. ¿Me mandarán en algún momento un doblaje por eso? ¿Quién sabe? Tal vez pueda yo revivir a una muerta con ellos. ¿Quién sabe? O un viaje a Cancún. Y pues ya no tenemos otro premio. Chavas, pues es que ya nos tienen aquí 3 semanas en abstinencia. Sí, sí, pero no, yendo loca, no hay drogas, no hay foco, no hay crico, no hay nada. Mamá, la abstinencia pega cabrona y tú lo sabes. No, yo no sé. Sí, nena. No sé de qué me estás hablando. ¿Tú sí te sientes así como...? Pues mira, fíjate que yo sí, porque obviamente una que está muy acostumbrada a andar así. Al One Cheese marihuana Clifford, todo 2, el 3 tiempo, trucos. Sí. Luego una tiene que estar sus bajones emocionales, tiene sus idas, tiene sus Y necesitas vueltas. como liberar la ansiedad. Ajá, saben todo el Ok, desestrés. Justamente este reto de hoy, la draga instantánea que tuvimos el día de hoy, me ayudó porque esa energía física que sacamos en ese momento me gustó. Pues igual si ya estamos tomando el tema de las drogas a chiste, pues yo también quiero tomar algo serio de este tema porque ustedes saben que en este ambiente, en la comunidad, en las dragas, pues las drogas son fuertes. Las drogas son un tema que está en la vida nocturna, que está en todo antro, que está en toda ciudad, que está en todo momento. En este mundo del draga y en la vida nocturna, en los antros, en los bares, es muy susceptible y se dan mucho los casos de que, ay, ¿qué onda? ¿Quieres probar esto? Creo que como artistas debemos de aprender a ser fuertes y a sobrevivir en este tipo de lugares, de ambientes, de situaciones tan hostiles. Y yo se los digo como experiencia propia porque sí me ha pasado de que al momento me siento yo contentísima, eufórica, así cachonda, pegrilosa como soy. Y pues ya luego, ya más adelante drogada, pues sí me siento mal, ¿sabes? ¿Tú recomendarías a las dragas que van iniciando, que tal vez no son tan metidas en el mundo nocturno y en todo este rollo, que no lo hicieran? Sí. Totalmente. O sea, honestamente les digo, si empiezan así de que, a ver, de que, ay, pues dense así el toquecito, dense así lo que nada saben, de por así. querer quedar bien. Ajá, que no sea por nada, la presión. verdad. Si lo van a hacer, pues háganlo, pruébenlo si ustedes quieren, o sea, espérense. Y pues desgraciadamente como trabajadoras de la noche estamos muy expuestas a ese tipo de situaciones. No se dejen llevar porque hay muchas carreras, muchas cosas que se han acabado por pues tanta pendejada que existe en el mundo, que existe en nuestro mundo de dragas, de travestis. Y es complicado, Es tu decisión lo que aceptas o lo que no aceptas, pero siempre teniendo en cuenta que busques tu propio bien, tu propia seguridad y tu propia salud mental. Las drogas a veces no solo son para divertirse. Las drogas a veces son para
pues para escapar de un lugar donde pues tú no quieres estar. La verdad, el tema de las drogas sí me pega bastante, porque viví muy de cerca en familia lo que son las drogas y el alcohol. Me tocó ser casi que a los 15 años padre de familia por las consecuencias de las drogas en esta persona. Y y a veces siento que esto fue la consecuencia de que perdiera 1 o 2 años de mi vida y fuera una persona un poco más reservada, un poco más seria y perdiera como parte importante de mi adolescencia, de mi crecimiento. Y por eso yo no consumo drogas, no consumo alcohol, porque viví de cerca lo que es perder relación y personas. Y bueno, espero que nadie en casita tenga que pasarlo. Y si lo está pasando, pida ayuda. Todo con medida. Todo con medida, porque todo en exceso te hace daño. Hasta ser draga te hace daño. Hasta verla más draga en exceso. Y yo así en mi casa cada rato repitiendo las 6 y las 6 y las 6 y las 5 y la 4 y la 3 y las 2 y la 1. Así, pero todo en exceso hace daño, amigas. Son los pecados capitales en los que todos, todas y todes hemos caído alguna vez. Y en una noche como esta se antoja pecar de avaricia, lujuria y mucha gula. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga, el 7º sello. Llegamos al 3er episodio y varias pelucas ya están volando. Antes de que arranque la sandunga, quiero saludar a todos los perrísimos que están con nosotros una noche más y por supuesto a nuestros honorables miembros exclusivos del canal que nos ayudan a que este proyecto salga avante. Son los más. También quiero darle las gracias a Beauty Creations por haber creado un camerino que está muy chicles. Después de que mi primera cachorra tuviera que pasar al dragaltar, todas las feminosas ya se dieron cuenta de que no hay nada que decir y mucho que demostrar. Todas quieren ser la más y ganarse la jugosa cantidad de 700,000 pesos en efectivo, cortesía de la Manuela Mezcal. Gracias por ponérsela del Puebla con mis cachorras y ponerle más frijoles al agua. 150,000 pesos en productos de Beauty Creations y además será la flamante embajadora por 1 año. Y como no paramos, Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad, le dará 1 año de internet gratis para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de La Más Draga. Y bien, como cada noche, quiero saludar a nuestro panel de jueces, a mis vecinas de trajineras, que no es por nada, pero hoy todas se ven más buenas que una palanqueta. Solo Veracruz es bello. Comenzamos con nuestra diva Natalia Sosa. Hola, hermosa, hoy vienes preciosa y yo hoy vengo como palomita. Pop. Puede ser que explote, ¿eh? No sé, estoy a la espera de que me sorprendan esta noche, pero feliz de estar aquí otra vez y de poder verte. Luces hermosa, mega, mega. Y ahora vamos con la multifacética y siempre icónica Yari Mejía, que como cada noche estoy amando tu caprichito de guapa, ¿eh? Claro, el caprichito y mi champurrado.
¡Qué rico! Chapurrado bien dulcecito para ver lo que tienen nuestras feminosas esta noche para alegrarnos y llevarnos a una añoranza maravillosa. Va a estar increíble y al rato me compartes un traguito. Claro, pero con piquetito. Obvio. Y ahora vamos con la mente maestra. Detrás de todos los mejores espectáculos del país y próximamente del mundo. Ella es la madre de todas las dragas. Mi amor, letal. Mi amor, ¿cómo estás? Hoy soy Dita Letal y estoy muy contenta y muy feliz y sobre todo con una duda, porque me están ardiendo un poco los pezones y no sé por qué, tal vez en la menstruación, pero me quise venir un poco sencilla, mi amor, y muy contenta de tener a mi lado a una mujer que me inspira mucho y quiero ser como ella. Todas queremos ser como ella y luces espectacular. ¡Qué Ay. modelito! No se escatimó en plumas, ni en brillos, ni en nada. No, mi Ay, amor. cuando tenga una necesidad me prestas para... Mis ahorros me ponen esto. Me encanta. Y para cerrar el panel, hostia, tía, nuestra juez invitada es una española que lleva a México en su corazón. Es sin duda una de las voces más potentes que tenemos. Y nos ha regalado himnos que me han hecho sentir más mujer que nunca. Además de siempre verse dignísima, tiene una personalidad apabullante. Y hoy viene a deleitarnos con su gallardía y simpatía. Ella es la hermosa Natalia Jiménez. ¡Bienvenida! Muy buenas, muchas gracias. Vaya recibimiento, qué bárbara. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Estoy así preparándome para ver el gran espectáculo. Porque ya me han dicho que esto aquí, bueno, que se cae todo cuando empieza aquí la más draga. Así que no puedo esperar a ver qué es lo que va a salir por ahí. Será una noche mágica a tu lado. ¡Wow! Gracias. Y ahora llegó el momento más rico de la noche. Y es que viendo a nuestros chacales del Dragatar, se me antojó estar como paleta de cajeta, con el palito adentro. Sí. Veneno, tóxico y venenito. Qué placer saludarlos. ¿Cómo están? Karime, wow. Pues mira, estamos aquí esperando que se engolosinen con la pasarela de esta noche, pero que ese sabor dulce no se les torne amargo, porque nuestro Dragaltar está esperando a la eliminada o eliminadas de esta noche. Natalia, guapísima como Muchas siempre. gracias. Ya casi te estoy perdonando de ese cachetado. Ya hemos No te hablado de creas. eso fuera de cámara, de que ya me perdonaste por la cachetada que te di en el video. Lo siento. Bienvenida. Te adoro. Un placer verte. Me da mucho gusto verte de nuevo. Hola, hola, familia bonita de la más draga ya en casita, ¿cómo andamos? Oigan, espero ya estén listos con su refresquito en bolsa y sus papitas para ver lo que nos tienen preparado nuestras feminosas esta noche. Mis juezas hermosas, como cada noche. Natalia, bienvenida. Espero que disfrutes mucho la pasarela, porque nuestras feminosas vienen con todo. Y Karime, ¿la putivuelta al rato y un mezcalito o qué? Por favor. Como siempre. Como siempre. Bueno, y esta noche nuestras feminosas están listas para ver y ser vistas con un reto exquisito. La más dulce, por no decir la más dulcera y con lugar. Con una pasarela que nos va a dejar tiesas como dulce de coco y que hará que se nos cuartee el mazapán. No puedo esperar. Así que suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido. Y mi barrio es más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me va chido, si no te gusta pues chido. Todo bien, todo chido, 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 todo
sin clochas. No hay chanza pa' lichas ni mochas, no hay chanza pa' chafas, ni churpias, ni pochas. Chido, coche de chingona, chava, cholas y buchonas. Pinche percha chacalona, me tiran puras pichonas. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido. Y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido. Cobro caro, el más chido, si no te gusta pues chido. Todo bien, todo chido, todo bien, todo 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 chido. Me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. Ando en un meche con mis biches, de rol echando miches, sensual moviendo el culo y enseñando las chichas. Ando en un meche con mis biches, con mis biches, con mis biches, con mis biches, 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 biches. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido. Y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido. Cobro caro, el más chido, si no te gusta pues chido. Todo bien, todo chido, todo bien, todo 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 chido. Luzco cara en modelito muy chingón. Sirvo mi ángulo perfecto. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama al 100, muy diva. Me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1, siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Cachorrita, becada alucinada, muy matrona, armada en Balenciaga. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Larga vida la duquesa. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Ya no soy tuya, me cambiaste por otra. Me di la vuelta y me di una más grandota. Otros me buscan, me pusieron a altar. Eso ya no me gusta, como vienen se van. No quiero boda, las reinotas como yo gobiernan solas. Pa' esas miserias que se las quede la otra. Y otra vez que toca olvidarte en otra boca. Al fin los culitos me sobran. Wow, wow, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar.
La número 1 con segundones no se combina. Yo lo tengo todo, culito rico, cara bonita. Como a ti te gusta, una señorona, una señorita. Libre querendona, hoy la casa invita. Ya no soy tuya, me cambiaste por otra. Me di la vuelta y me di una más grandota. Otros me buscan, me pusieron altar. Eso ya no me gusta, como vienen se van. No quiero boda, las reinotas como yo gobiernan solas. Esas miserias que se las quede la otra y otra vez que toca olvidarte en otra boca. Al fin los culitos me sobran. Wow, wow, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Wow, wow, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Lléname la billetera, sabes que yo no me voy con cualquiera. Hoy es noche de loquera, ya veremos quién es el que me encuera. Vete
coquetona. Yo te quería, conmigo ya había sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Damita y caballero, agarre lugar y tabla. Corre y se va corriendo con la diabla. Yo mira que esta guatera, traigo este ritmo rompe cadera, para arriba, para abajo como la escalera, siempre firme con la bandera. Hiciste garras, ahora te dicen, te fuiste con la corriente, no que mi valiente, ahora otro me toca el tambor. Yo te quería, conmigo te había sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Se va y se corre con la vieja del pozole. Tú me conoces, yo no soy de rencores. Pero ojalá la siguiente que te enamores te pongan el cuerno, te duele machín, te revuelves y llores. ¡Sí, señor! El borracho, el gallo, la botella, la mano. Pinche borracho, te sientes muy macho nomás cuando traes la botella en la mano. La pera, la bota, la palma, la rosa. ¿Qué esperas que suene la bota y la palma? Tengo sed de la peligrosa. yo te quería, conmigo te había sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Mira qué bonito suena, baila chalupa y buenas. Mira cómo me la pelas, vete mucho pa' la verga. ¡Ay, bravo, cachorras feminosas! ¡Bravo! ¡Qué deliciosa pasarela! Me las quiero comer a todas. Hoy todas se ven espectaculares. Y llegó el momento de escuchar a nuestro panel de jueces. Y va a ser sin vaselina pa' que duela. Ay. Ricura, ricura, siempre es delicioso verte. Amo tu rostro, amo tus labios, me encantan, te quiero morder. Yo sé que pueden existir los accidentes, pero no podemos permitirnos equivocarnos. En el punto en el que estamos ahora, la competencia es durísima y cualquier cosa cuenta. Y los errores más. Se te reveló antes la sorpresa y después los pinches ojitos se te caían y se te caían y se te caían y dije, entonces mamona, de todos modos las pinches paletas vienen chuecas, no vienen como están en la envoltura. Señorita Ricura, tiene más brillo la utilería que tu cara. Algo bien importante que la semana pasada te dije y es la ceja. En la foto que tengo en mi tablero, la ceja está muy mal pegada. Lo que vas a hacer, aparte de limpiártela bien, truco para todas. Se la limpian muy bien antes y van a poner una capa. Primero una bien puesta, ya que te cercioraste que ningún pelo de ningún lado del cuerpo esté parado, la tapas con las siguientes mínimo 3 capas. Si no lo haces, te voy a dar un chingadazo bien puesto con esa paleta. Déjame decirte que, a ver, que las cosas en el escenario a veces pasan. O sea, a mí me pasa que en el escenario de repente se me cae algo que no debería de caerse o que se me sale algo que no debería de salirse. Y yo te iba a aplaudir lo bien que lo tomaste y cómo saliste adelante. O sea, porque siento que eso en el escenario es muy importante, que no te dejes apabullar por algo que sucedió, que no debería de haber sucedido. Pero me encantó la peluca y me encantó tu expresión. O sea, tu expresión era lo máximo. Cuando saliste ahí así con la cara de loca, así, ¡ah! ¿Sabes? Me encantó y me disfruté mucho tu actuación, así que felicidades.
caos, lascivia, fue divertido. Mira, exploté como palomita. Me encantó. Pop. Aguas con los finales. Solo saliste y no hubo más sorpresa. Solo existió esa falla, la culminación de nuestra narrativa. ¡Caos! Me alegraste la noche, no sabes, porque yo te voy a contar algo. Alguien, hace rato, a mí, me robó 2 dubalines de mi camerino. Y de repente sales tú, siendo un dubalín tan eleganteado, tan fabuloso, tan soberbio. Me encantó, me fascinó y me encantó que hayas puesto la pinche cucharita. Amé, me encantó. Felicidades. Y voy a encontrar esos que me robaron mi dubalín. Van a ver. Señorita Caos. Ay, ¿cómo soplaste? Como sopla mi cola, mana. Pero ahí te va. Te voy a decir. ¿Sabes qué me gustó? Que te arriesgaste a hacer un maquillaje que complementa el tocado con la peluca. Me hubiese encantado, te voy a decir una recomendación. Y es que en lugar de diamantina, le pongas sombras metálicas porque el tocado es plastificado y de esa manera unirías todo por completo y atrás el pelo se sale de la peluca. Caos, bueno, o sea, yo cuando te vi salir con la capa de tules, yo me quedé fascinada. Yo quiero ese trapo para mí. Quiero que sepas que te lo voy a encargar. Ay, el Benito Santo se va a encelar, ¿eh? ¡Ey! Sí, se va a encelar. Bueno, Benito, ya sabes, me tienes que hacer uno de esos. Está precioso el trapo. Me encantó. Enhorabuena. Calipso. Te ves deliciosa. Por momentos me llevaste a un espacio en la Belle Époque. Por ahí me llevaste. Pero me quedé trabada. No pasó nada más. Como coitus interruptus. Y eso no me gustó. Porque siempre me gusta terminar. Y en grande. Necesitamos explosión. Necesitamos sorprender. Y por ahora me quedé contigo a la mitad. Calipso, yo amé verte en Viuda Negra Oblea, costosa, heredada, ¿verdad? Planeando matar al siguiente viejo, ¿verdad? Me gustó muchísimo todo lo que hiciste hoy. Te ves espectacular. Me encanta. Gracias. Te has arriesgado bastante a hacer maquillajes de los que normalmente no haces, que son más con cara de chava, pero te voy a decir una cosa. Creo que tú tienes en tus manos algo gráfico muy interesante que me encantaría que pudieras explotar mucho más. Aquí es donde las orillas de la oblea, igual que la chica de al lado, metálico o aplicar la tela pegada hubiese sido maravilloso, porque de esa manera unificarías mucho más el maquillaje. Esa peluca, el tul, igual para todas, sigo viendo tules, que qué brutas, qué bárbaras, no se ven bonitos. Tienes que tener mucho cuidado con eso. No, pues después de eso ya que te dije. Pues bendiciones, besototes. Bueno, bendiciones. No, a mí la verdad, a mí me gustó mucho el vestuario, se me hizo muy, muy clásico, muy bonito. Lo único, yo por ejemplo, cuando ya te diste la vuelta, que ya iba saliendo, me di cuenta que en la espalda te sobró un poquito de tela. A mi parecer, a mi humilde parecer, a lo mejor hubiera podido estar un poquito más justo. Greta Grimm. Creo que fue la elección del dulce perfecto, porque te define. El dragón te define perfectamente. La aparición, el rompimiento del papel fue padrísimo, fue muy divertido. El verte desplazarte en el escenario. Y ahí quedó todo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene Greta para ofrecernos? Cuidado, Greta, porque vamos avanzando y nos podemos quedar en el camino. Si bien el prostético va mejorando, algo bien importante es que todo el enterizo tiene profundidades y la cara no la tiene. Entonces, todo el vestuario se ve de una manera y la máscara se ve completamente diferente. Va mejorando, pero necesito que cuides todos los bordes de esa máscara por completo. Fantástico, Guatequito. Me encantó ver cómo un dulce tan barato se convirtió en un lujo. Bueno, a mí me encantó. A mí me encantó verte salir. Eres el dulce favorito de mi hija, además. Y yo sé que aparte que tú eres furra. Y mi... ¿no? Sí, ¿verdad? Y mi hija también.
mi hija comparte tu afición también y tu personaje, entonces que lo sepas, que ella también es furry y tiene su máscara de furry, tiene su personaje de furry y vamos a ir a la convención de furries, o sea, ¡ay, es furrinosa! Ajá, el gran evento. Entonces, que sepas que nada, que me identifico mucho con cómo te has vestido el día de hoy, que sí, yo también tenía el mismo comentario que tenía Yari de lo de la cola, que de repente te diste la vuelta y no sabía lo que era, ¿sabes? Estábamos todos aquí diciendo, ¿qué es la cola? ¿Qué es la cola? Y él tenía varias sugestiones. Yo dije, ya se hizo popó. Una nunca sabe. Pero no, o sea, me encanta, a mí me encantó el vestuario, se me hace perrísimo, o sea, y nada, felicidades, lo hiciste muy bien. Detox. Una figura impecable, cuida todos los detalles, eres hermosa, pero no sales de esta estructura dura de un vestido. Yo quiero escuchar esa voz dragada de Detox. Quiero que salgas del vestido y demuestres algo más. ¿Dónde están esos potenciales que me hagan viajar de Mérida, donde ahora vivo, para ir a ver a Detox? Bueno, solo una percha como la tuya pudo hacer que este dulce tan complicado. Yo decía, ¿cómo le va a hacer? Y me lo llevaste maravillosamente. Yo sí te veo en una mesa de una boda de esas pedorronas, de esas caras que se dan en Culiacán. Hasta ahí vos lo voy a dejar, hasta ahí. No más, ya no voy a meter pedos. Te ves exquisita, mamá. Exquisita, preciosa. Señorita Dito, tienes que poner contorno y utiliza 3 tonos distintos para crear profundidades, y entonces el contorno lo pones en el pómulo, mentón, nariz, en las chichis divinas, en los hombros, y entonces te mimetizas con el vestuario y te fundes con él y no se ve separado. Y date chance de hacer otra ceja. Créeme, hazme caso a esta pinche vieja loca, pero hazme caso y hazte y juega con eso. Para mí es muy difícil, bueno, no difícil, sino que desde que yo empecé a hacer drag, yo ya tenía años de transición. Sí. Y cuando empecé en un antro, me dijeron que no me maquillara como me maquillaba al diario. Y de ahí nació la rayita de abajo. Entonces, sí, ese es el sello característico de Detox. Y hoy me atreví a no hacerlo porque ustedes lo pidieron. Sí. Sinceramente me siento muy incómoda. Sí. Porque no me siento Detox. Y aprecio mucho los comentarios. Créeme que los estoy tratando de seguir. Sí. Pero también me hubiera gustado que eso me hubieras dicho. Porque hoy me atreví a eso. Hoy me atreví a salir del personaje, el maquillaje, y no estuvo el comentario, ¿saben? Porque la semana pasada me dijeron, quítatelo, hoy me lo quito y ni siquiera esa pizquita, ¿saben? Es lo único. Muchas gracias. Te voy a decir algo. Yo lo que creo es que no te has dado cuenta la maravillosa y hermosa mujer que eres. Y que en lugar de esconderte atrás de eso, potencializa lo que tienes adentro, eso que no conocemos, a la real y verdadera mujer que está allá dentro de ti y que necesita salir. Y esa mujer me imagino que es feliz, ¿sí o no? Entonces, hazte un maquillaje como te sientes adentro y deja de escuchar a gente pendeja que te dice allá afuera que no hagas eso porque no es drag. El drag son millones de cosas. Hoy necesito que tú creas en ti, más allá que te diga, quítate una raya de abajo, felicidades. Quiero ver a la Detox que está dentro y que estás aquí, chingada madre, frente a todas nosotras en la más draga. ¡Coño! Sí. Yeah. Y que soporten. Y que chinguen su madre. Y que chinguen su madre aquellas pendejas mediocres que te dicen que no puedes hacer eso. Eso, y que no las peles. Soy tu madre y diles a esas que chinguen su madre. No les hagas caso, a esas desayunan cloro, mamá. O bueno, sea, no les hagas y que caso. chinguen a su madre ellas, pero vamos con la opinión de Natalia. Yo lo que te tengo que decir es que, o sea, lo que has presentado el día de hoy es canela fina,
¿vale? Y que si tú sigues creciendo, aprenderás a no escuchar a la gente pendeja. Es muy importante. Yo en mi carrera me he encontrado con gente que me ha dicho cosas bárbaras, ¿vale? Y al final he acabado haciendo lo que me da la gana y me va mejor no escuchando a la gente cuando me hace comentarios así, cuando quieren cambiar quién eres. Eso básicamente es porque les jode, ¿vale? Les jode verte exitosa, les jode verte bien, les jode verte crecer. Entonces es muy importante, ¿sabes? Que tú, mira, tú aquí así sigue los buenos consejos, porque de eso sí hay muy buenos consejos de gente experta, de gente que sabe, pero la gente que no tiene ni puta idea, no les hagas caso, porque no tienen ni puta idea, no tienen ni puta idea. Entonces, bienvenida aquí a La Más Draga, hija, que lo has hecho de puta madre y felicidades. ¡Bravo! ¡Qué hermosos consejos! Natalia Lamas, Natalia Lamas, Natalia Lamas. ¡Ay, wow! Bueno, pues continuamos con Natalia. Oslo. Quedó algo inconcluso, desdibujado, y no nos podemos permitir eso. Yo quisiera pedirte, de verdad, con todo el corazón, que apuestes por algo mucho más grande. No te conformes con algo que sugiere y ya. Tienes que explotar. Tenías un gran dulce para explotarlo y me parece que a mí me faltó 20 pa'l peso, a pronto. Entiendo esta simpleza, sencillez de la falda, pero si va a ser tan simple, entonces trabájala. Tenías la oportunidad muy grande en el maquillaje para crecerlo mucho más. Y este personaje tiene muchas figuras en toda la cabeza. Agarra y tú ponte por toda la cabeza. Mira, yo no te hubiera visto el vestuario, porque la cabeza es lo importante. Me parece que hubo como demasiado tiempo en la transición de cambiarte la máscara a salir con la segunda máscara que te pusiste, que estás padrísima. Y es un poco lo que dicen aquí mis compañeras Natalia y Ari, ¿no? Que me quedé así como esperando, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? ¡Axele! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gustó! Me encanta que me lleven a otros espacios, a otros lugares. Yo sé que tú tenías una narrativa, pero a mí me fue como que soy fan de la lucha libre. Me pareció ver al equipo de los rudos, muy sácale punta, acá buscando pelea, mostrando el paquete, picosito, explosivo, me encantó. El dominio escénico estuvo espectacular. Y hasta este momento no has perdido el personaje. Y eso jala el foco. Eso me dice, quiero ver más de ella. ¡Axele! Me fascina, me encanta este pinche pelón todo chaca. A ti te venden en la tiendita del punto, amiga, pa' pronto, ¿verdad? A ti, o allá en el reclu, ¿verdad? Donde tenemos varios amigos ya. Uy, no, qué horror. Pero bueno, me fascina la alegría, los colores, la proporción, todo está maravilloso. Felicidades, gracias. Oye, a mí me encantó. O sea, desde que saliste del personaje, cómo pues desarrollaste ahí en escena todo tu rollo, me encantó. El vestuario está poca madre. Y a mi hija le encanta el pelón pero rico, así que dobles puntos para ti. ¿A quién no le gusta? A mí también me gusta, demos uno. ¿A quién no? Gracias. A mí también me encanta el pelón pero Claro. rico. Que nos pasen uno. Ay, no. Natalia. Pero ni tan pelón tampoco. Connie, seguimos, Connie. ¡Qué dulce! ¡Apetitosa! ¡Pechugona! Esos bombones, qué envidia. Connie, solamente diré una cosa. Me hubiera encantado que al final te derritieras en una taza de chocolatito caliente. Y ahí ha estado perfecta la historia. Ay, qué chico. ¡Qué chico! Ver un bombón así, el verdadero bombón asesino esta vez. Aquí está, me encantó la silueta, bien putiush como eres tú. Ahora sí me pudiste dar esto que nos gusta a nosotros, ya sabemos, da mucha chichi, nos encanta. Excelente, maravillosa esta noche. Connie, ahora sí te estoy viendo. ¿Y hay un cambio, cierto o no? ¿No te escucho? Ah, entonces ve la intención de poner bien los iluminadores y los contornos para que ahí esté la jeta. Ahora, ese blanco que te metiste de madrazo ahí, como Doninda glaseada,
póntela en el mentón y póntela en la chichi para que entonces todo se unifique. Mana, ¿por qué te ríes de mí? ¡Qué bárbara! No me estoy riendo de ti. ¡No! Estoy bien pendeja. Es que me hace mucha gracia. Es que estoy menstruando, entonces ando sensible. sí, a mí también Entonces, me pasa. Ay, pero si esa es la menopausia, ¿cuál menstruación? la menopausia, ¿qué te pasa? ¿Qué onda si somos de la misma? Entonces agarra la dona glaseada, te la pones en el mentón, en la chichi y pues le vas bajando a donde se pueda. Pero mejor. Nada, vas a salir con el coño blanco, hija. También. Oye, no, qué bárbara. A mí me encantó, ¿eh? O sea, desde que te vi salir, igual, o sea, la peluca espectacular. O sea, me encantó cómo le diste esa forma así súper chula, que le pusiste aparte así como lo mismo del vestido. O sea, genial, genial. Y me gustó mucho que hasta en el detalle de ponerle el tul abajo que le pusiste brillo. Así para que se vea más perro. Muy bien, tú muy bien. Righty. ¡Ay! Hubo algo con el mecanismo del vestuario que falló. Caramba, ¿por qué vemos eso? Oye, déjame a mí mear, ya no seas mamona. Yo sé, mi vida, Espérate. que eso es tuyo, pero estaba yo tan emocionada con lo que me estaba contando que de pronto eso me distrajo. Pero No ya me después meto- se compuso. Sí, yo sé, resolvió. Y eso es importante. Es importante para todas, saber resolver. Sin embargo, déjame decirte que no tuve más anotaciones. ¿Qué pasó? No sé, tal vez no conecté. A mí me hiciste amar esos pinches dulces culeros, gacho, ¿verdad? ¿Saben bien ojetes? ¿O será que yo tuve mala suerte todo el tiempo y me tocaba en pinche rancio la piececita esa de adentro? Me tocaba bien gacha, bien fea, pero te veías espectacular. Me gustó mucho que usaras un recurso diferente en vez de la tela y así que usaras materiales alternos. Me fascina, te ves exquisita. ¡Brillitos! La semana pasada te dije que la mitad de la cara se veía contenta y la otra mitad se veía triste. Pero ahora la triste se ve deprimida como cuando el chacal les chinga su dinero. Entonces, tienes que poner... No, que no, eso es lo peor, que no nos chingue el dinero el chacal. No, ya le chingó el dinero a muchas, ¿verdad? Ya me di cuenta. Tienes que poner una estructura. Ya, ponte seria, Natalia. ¡Ay, no puedo! ¿Por qué te ríes? Ay, porque cuentas cosas muy personales. ¡Le robó el dinero al chacal! No, ¡Te lo él robó! me lo robó a mí, claro. ¡Ay, no, mana, qué bárbara! No. Hasta lloro, perra. Ay, no. Ay, sigue. ¡Ya! ¡Déjate respirar! Lo siento. Ay, ya me atoré, qué estúpida soy. Bueno, hay que poner una estructura adentro de la peluca como un casco para que se sostenga. Me encantó el trapo, me encantó toda la fantasía de las pelotillas esas. Yo no conozco ese dulce, entonces yo lo defino como pelotillas, porque se me hace más chistoso. Y me gustó que fuiste la única que vi que interactuó con su propio dulce y que te lo comiste. Eso me gustó porque es como parte de, pues, soy esto, ¿no? Y me como a mí misma. Muy perra, me gustó todo mucho. Estuvo muy bien hacia... Ay, si yo me alcanzara. ¿Te alcanzas? ¡Ay, qué bárbaro! No, ya que no, dijo que ojalá me alcanzara. La tienes Ojalá. grande entonces. Bueno, te iba a decir, bueno, iba a decir una barbaridad, ¿no? Dila. No. Dilo. No, por favor, Dilo. no me hagas, no, así, no, pues como la boca del metro, mija. Ah, perra, soporten. Bueno, sigan. Ah, ¿verdad? Pues querían. Seguimos, Natalia. Seguimos con Candela, 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 ye. Ve, tengo pocas anotaciones. No me conquistaste como yo sé que tú tienes esas cualidades de dejar a la gente boquiabierta. Y estoy buscando algo que sea excepcional. Me diste la sensación absoluta de la teja con lo que se hacen las canastas. En un campito te vi ahí acostadita, pero ¿qué crees? Yo soy pelona y con piojos. Quiero más de ti porque sé que me lo puedes dar. Sí estoy de acuerdo con Natalia y con Yari que a lo mejor estaría bueno que actuaras ahí un poquillo más, ¿sabes? Como que le metieras un poquito más de rollo ahí a lo que estás haciendo. Dulza, gracias por escucharnos. La retroalimentación que les damos es con mucho amor.
porque deseamos que sean las más exitosas, las más espectaculares. Dulce, tienes un rostro espectacular, unos ojos muy expresivos y hoy los utilizaste. Me encantó la energía, esta propuesta muy Circo del Sol, muy Las Vegas, muy bien, pero igual vamos a exigir aún más. Espectacular, maravillosa, con propuesta. Me encanta lo que hiciste esta noche. De verdad, me fascina. Y qué ganas de tener esa pinche manota para darle 2 putazos al que se robó mis dubalines. Préstamela, porque al rato le voy a dar bien recio. Fantástico. Felicidades. Señorita Dulza, déjame hacer esto. Es que me emocioné un poco. Es que esa base está bastante pigmentada y me gusta. Pero ¿sabes qué me hubiese gustado más para elevar ese personaje? Que en lugar de que se sintiera que es el rostrillo con un maquillaje, unieras las líneas que tiene el vestuario a ese maquillaje. Únelo y verás cómo va a ser una enorme diferencia. A mí me gustó mucho tu personaje, me encantó cómo posaste cuando llegaste aquí al centro, que hiciste una pose así con el brazo muerto ese que traes. Y yo estaba pensando así de déjame esa mano porque tengo a alguien a quien abofetear, y me hace muchísima falta. Está divino, o sea, se me hizo muy original. Oye, pero eso pesa mucho. Se ve, ¿no? Que estás así como... Pesa como un mal matrimonio, hija. Pues qué pesado. Calla. De eso yo sé. Cuéntanos, ¿quieres platicar? ¿Quieres platicar? No, estoy bien. Ya voy a terapia, mija. Naila, qué jugosa sandía. Eres espectacular, eres exquisita, eres pulcra, divino. Es más. ¡Ay! ¡Wow! Yo sí pago por verte. Pago por verte. Gracias. Otra vez meneándole duro al pozole, hija. ¡Ay, no te cansas, Madre Santa! Madre del amor hermoso. Felicidades, está increíble. Lobísima esta noche. Gracias. Hoy me ha gustado tu maquillaje, señorita. Felicidades. Me gustó mucho presenciar todas esas horas de trabajo que le has puesto a esto y verte ahí dándolo todo, porque además se nota que lo estabas disfrutando. O sea, a mí lo que me gusta más de todas es que lo habéis disfrutado tanto, o sea, os veía así como felices de estar aquí arriba haciendo lo que os gusta y ahí tú eres la encarnación de eso. Así que felicidades, guapísima, el trapo divino, nada, enhorabuena, todo maravilloso. Moon, me encantó. Fue espectacular. Nos tenías con la boca abierta. Había más y más y más. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos ver. Sorprender. Te aplaudo. Mooncita, chido con che de chingona. Claro que sí. Me encantó ver esta interpretación de este dulce tan mustio, ¿verdad? Que me lo convertiste en algo maligno. Me encantó. Y lo que más amé es cuando gritaste ¡que se mueran! Como quiero que se mueran los que me robaron mis dubalines. Pues de su pinche madre no se me va a olvidar. Señorita Luna, a mí me encanta tu pelona. ¡Ay! Es Susi pornográfica, me escuché. Perra. Pero felicidades, señorita, me encantó. Me encantó, o sea, me encantó que saliste como decía ella, de un dulce tan cualquier cosa, así, que tu imaginación te llevó a ese lugar oscuro y dijiste, esto es una planta carnívora y oscuro y que da miedo, ¿sabes? Porque a mí me dio miedo cuando saliste, yo me cagué, ¿sabes? Pero sí, te lo juro, o sea, me cagué y dije, hostia, ¿qué es eso? ¿Sabes? Pero está increíble, o sea, porque eso es lo que buscas, ¿sabes? Cuando estás en un show, estás buscando un impacto, estás buscando que llame la atención, que te lleves como un recuerdo de que sentiste algo fuerte, ¿no? Y justo cuando saliste fue así como de ¡wow! Enhorabuena, muy, muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Felicidades a todas! Pues bueno, feminosas, ya escucharon toda la sabiduría de nuestros jueces. Pero recuerden, cachorras, siempre amadas, odiadas y admiradas. Es momento de que se relajen y vayan a echarse un traguito con Manuela Mezcal, en lo que nosotros deliberamos para ver quién es la más
y quiénes serán las menos de la noche. En este negocio hay que tener mala memoria y buen estómago. Y ha llegado la hora de conocer la decisión de nuestros jueces sobre este reto. Voy. Natalia, No me veas así. ¿Quién es tu más y quién es tu menos? Mira, mi más hasta me tiembla trenza. Porque hizo una ejecución impecable. Axele de Pil. Mi menos. Oslo. No hubo más allá. Me quedó debiendo. Y no nos lo podemos permitir. Mi Yari adorada. Seguimos contigo. Primero con lo bueno, ¿verdad? Sí. Mi más esta noche porque es una gozada verla, llena de tanta creatividad, tan bonita. Moon esta noche es mi más porque fue fascinante lo que vi. ¿Y tú menos? Ya viene lo gacho. Fíjate que mi menos esta noche es Candela porque yo conozco el potencial que tiene. What? Y no me está dando ese fuego, no me está explotando. Entonces necesito que me dé un poquito más porque sé que lo puede dar porque es inmensamente talentosa. Entonces esta noche mi menos es Candela. Gracias. Mi amor letal. Cuenta y exagera y oye, y persino a todas mis cachorras. Las protejo. ¿Por qué, comadre? ¿Por qué? Pues eres exigente, tienes ojo de lupa. O mamoncita, ¿verdad? Como se diga. ¿Qué es lo más Ojo de segundo? lupa, pero cola de loca. Pues mira, ya muchachas, ya serias todas. Estamos todas alborotadas. Ya. Mi más esta noche es Naila. Porque el degradado que hizo del enterizo rojo con profundidades lo llevó hacia el maquillaje. Entonces, sí le creí que toda completa era una sandía. Pero mi menos es la niña Ricura. No puede salir con una ceja que se ve despegada. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos detalles. Y esta noche, eso es lo que pienso yo. No lo sé, pero es lo que pienso. Muchas gracias. He dicho. Querida Natalia Jiménez. Pues bueno, a mí todas me han parecido maravillosas. Qué gran espectáculo. Me encantó estar aquí, presenciarlo en vivo. Pero sí, yo también tengo mi más y mi menos. A ver, pero no ¿qué puedes quieres? decir. Ah, ¿no puedo decir nada? No. Oh, que No. Pero, ¿sabes qué nos puedes decir? Pues, ¿a qué vine? No. ¡A divertirte, comadre! Pero lo que nos puedes contar, sabemos que estás en medio de una exitosa gira. Y gracias por hacernos un pedacito. Ay, no, yo feliz, yo estoy muy contenta de estar aquí, me divertí muchísimo. Sois todos majísimos. La gente de aquí detrás de cámaras del estudio, todo el mundo muy simpático, me han recibido muy bien. Me han ofrecido agua. Natalia, hermana, ya eres mexicana. ¿A poco no, Natalia? Gracias. Hermana, ya eres mexicana. Muchas gracias. Te amamos. Y a ustedes, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, de verdad. Gracias. Y sin más preámbulos, ha llegado el momento de que las feminosas descubran quién es la más y quién es la menos. Una vez más, suéltenme a mis feminosas para darles el veredicto final. Mis cachorras, mis feminosas, tan bellas, tan dulces. Los jueces han tomado una decisión. Cuando escuchen su nombre, por favor, den un paso al frente. Ricura Santana. Moon. Axele Deville. Oslo.
Candela y Naila. Y la más de la noche eres tú. Uy. Eres tú. Yo se los dije al inicio del capítulo. Este era mi reto. Y si quería ganar algún reto en La Más Draga, era la más dulce. Y antes de continuar con el borlote, quiero entregar la beca de la duquesa a la feminosa que me voló la peluca esta noche. ¿Y cómo dice? Peluca, tacón y labial. Peluca, tacón y labial. ¡Greta! ¡Te ves fenomenal! Un gusto conoceros a todas aquí de cerca. ¡Qué perro! ¡Ay! Le ponen aguacate a la torta. Para que nadie te diga a ti que tú no puedes hacer nada en esta vida, que tú no puedes ser como tú quieres ser, te voy a echar una mano. Mira, aquí tienes. Para ti, mi vida. ¿Te lo puedo poner entre las tetas? ¡Ay! Que te vaya muy bien. Mucha suerte, hija mía. Y suerte a todas, coño, que y a vosotras dos, que lo habéis hecho muy bien. Toma, aquí entre tus tetillas también te lo pongo aquí. Aquí en el pechín. Y aquí para ti también en el pechín. A ti no sé dónde ponértelo. Aquí, en el depósito marsupial. Ahí está, chicas. Muchísimas gracias. Gracias por entretenernos el día de hoy. Habéis hecho un trabajo sensacional y valoro lo que hacéis como no tenéis idea, de verdad. Felicidades. Sois Oye, increíbles. aprovechando que estás ahí, bebé, una cantadita. Aquí, en medio de los dulces. Bueno, pero ¿qué os canto? Si yo no he traído ni música ni nada. Ay. Bueno, va. Bueno, no sé qué cantar, joder. La que te apetezca, tía. Las mañanitas, perra, lo que sea. Quédate. Yo no plancho, ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato. Ya no puedo más que quédate con ella, ya. Porque es muy aplicada, ya. Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. ¿Cómo dice, perras? Quédate con ella, ya. De pa' su casa, ya. Ay, perras, apréndansela. Adiós. Muchas gracias. Natalia la más. ¡Guau! Pero qué mujer maja. Claro, coño, le tengo que sacar partido al vestido, fue. Oye. Y ahora vamos con las menos de esta noche. Ricura, Oslo y Candela. Ustedes son las menos de esta noche. Las cachorras que se enfrentarán esta noche son... Ay, yo estoy más nerviosa que ustedes. Ay. Ricura, tú estás salvada. Oslo y Candela, prepárense para dejar el alma y la peluca en la pista. Oslo. No me voy a dejar hasta el último momento, cuésteme lo que me cueste. Candela. No sé qué es lo que estoy haciendo, pero creo que me estoy olvidando de quién soy. ¿Están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? A ponerse rabiosas.
y atacar. Ay, cabrón. Vuelves borracho al amanecer. Sé que has dormido con esa mujer. Lo echaste a perder. Que tendrá ella que no tenga yo. Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, porque es muy aplicada. Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, porque es muy aplicada. Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, ya vete pa' su casa, y pídele paella, pa' ver si a ella el arroz se le pasa. Te irá mejor con ella, tragando paella y limpiando la casa. Mis queridas cachorras, ya no hay vuelta atrás. La decisión final ha sido tomada. Ha llegado el momento de que nuestra jueza invitada, la diosa Natalia Jiménez, nos diga quién debe abandonar el séptimo sello. Sí, me toca una decisión muy difícil. Chicas, yo de verdad, primero que nada os quiero decir que creo que las dos lo habéis hecho increíble. Estoy muy orgullosa de vosotras, de haber llegado hasta aquí, y sobre todo estoy muy contenta de ver el gran drag que hay aquí en México. O sea, es increíble y lo he disfrutado muchísimo, de verdad. A ambas las he disfrutado mucho esta noche, pero pues tiene que haber una ganadora, y pues yo odio dar estas noticias, pero bueno, la que se va a quedar con nosotros aquí en La Más Draga va a ser Candela. Felicidades, Candela. ¡Bravo! Y Oslo, déjame decirte, has hecho un excelente trabajo y el hecho de haber pasado por esta gran experiencia lo único que va a hacer es que sigas creciendo y que tu drag sea más perro todavía. Así que enhorabuena por haber llegado hasta aquí, te deseo lo mejor. Me voy bien, me voy tranquila porque sé que di pelea, sé que no me dejé, sé que lo disfruté al máximo. Quiero agradecerle muchísimo a todos mis amigos que hicieron posible esto. Sin ustedes esto no estaría pasando. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Ustedes saben quiénes son y todo lo que hicieron por mí, y eso nunca se me va a olvidar. De verdad, muchísimas gracias. Y pues nada, lo que me espera, pues espero que Puebla no me acribille. Creo que el drag en Puebla es muy bueno y me entristece un poquito que piensen que no lo representé de la mejor forma, y quiero que sepan que sí, que luché demasiado hasta el último momento y lo disfruté hasta el último momento. Oslo, lamentablemente la Catrina ha llegado por ti y debes pasar al dragaltar a colocar tu fotografía donde serás por siempre recordada. Este viaje ha sido gratificante, muy corto, pero yo mostré y resolví hasta donde pude hacerlo. Creo que todo está escrito y creo que todo pasa por algo. Oslo,
me da mucha tristeza que estés hoy aquí con nosotros y solo quisiera decirte que ya eres parte de La Más Draga, eres una feminosa. Eso nunca nadie te lo va a quitar y estoy seguro que van a venir muchas oportunidades para ti después de esto. Te entrego tu foto para que la coloques en el dragaltar donde siempre serás recordada. Y tengo toda la energía y toda la actitud para seguir adelante. Así que mejor ahorita me voy a ir a comer un pan, una agüita fresca y mira, a seguirle porque todavía toca grabar más. Toca grabar más y frescas, pelonas pero muy frescas. ¿Qué pasa?